Hola, bienvenidos. En un video previo cité directamente de un libro de texto surgido de la reforma que la Cuarta Transformación ha promovido en la educación. Cité del libro de texto de primer grado que se titula Nuestros saberes, un párrafo donde se verifica lo que muchos han notado en esos libros de texto, que tienen cierto optimismo, un optimismo muy grande, quizá un optimismo mal encaminado, me atreveré yo a decir mal encaminado, aunque quizá me equivoque, porque ya se sabe, siempre que un político habla para guiar nuestra razón, porque supone que nosotros estamos necesitados de su guía para saber qué hacer en esta vida. Bien, como he mencionado también en otro video, eso constituye el problema teológico político. Si recordamos, hay solamente tres métodos para guiar nuestro camino en la vida, para encontrar nuestro camino en la vida. El primero es la razón que nosotros mismos podamos establecer, el conjunto de razonamientos a los que podemos acceder, las reglas correctas de razonamiento y sobre todo la crítica. Ser críticos y racionales es el primer camino para guiar nuestra vida. El segundo es adherirnos a una religión. El tercero es creer en un líder partidista y guiarnos por la línea del partido. Creo que esos son todos. No sé si haya más, seguramente algunos pueden imaginarse otros. Pero bueno, voy a partir de que estos son los únicos. En las escuelas, en las universidades, sobre todo en las universidades, y es que estas son autónomas, se caracterizan precisamente por elegir el camino de la razón. O eso es lo que quiere decir la autonomía, que las instituciones de educación superior pueden definir el conjunto de conocimientos de entre el total de los conocimientos humanos, pueden separar la hojarasca del trigo mediante criterios racionales y no por consejo de políticos o de sectas religiosas. Esa es la idea en las universidades. Sin embargo, en la educación primaria, que es responsabilidad del Estado, secundaria y preparatoria, me parece, en México esas son las que son responsabilidad de nuestro Estado, pues ahí es el Estado el que determina qué se va a enseñar. Los profesores no son más que los vehículos, los medios por los que esa razón de Estado llega a todos los estudiantes. Ciertamente puede haber modulaciones de esto, puede haber crítica, pero a final de cuentas se va a imponer lo que el que tenga la autoridad decida. Y en ese caso siempre nuestros niños están guiados por el Estado y se espera hasta que entren a las universidades que sean guiados por su razón o que al menos algo de eso entre en sus vidas. Había comentado entonces de ese libro de texto Nuestros saberes, que es lo que el Estado considera pertinente enseñar a los niños de primero de primaria, y había citado que ahí se introduce el concepto de variedades bidimensionales. Y había mencionado que este es un concepto pues un poco avanzado para los estudiantes de primero de primaria. Un tanto avanzado ya que corresponde a una generalización del concepto de superficie. El concepto de superficie ahí lo tratan de ejemplificar pues con elementos que se encuentran en la vida cotidiana. Sin embargo, el concepto de superficie no es el concepto matemático de superficie, no es algo que esté precisamente en la vida cotidiana, porque el concepto matemático de superficie es una abstracción de las superficies que encontramos en la vida de todos los días. Es una abstracción. Hacemos abstracción de una serie de elementos que, como quien dice, estorban, los quitamos de nuestra experiencia, depuramos aquello que no nos importa, el color, por ejemplo, el color de las superficies no nos va a interesar en una descripción matemática, ni el olor, es decir, estamos quitando varios de los sentidos hasta llegar a algo que únicamente va a terminar por ser inteligible, ni siquiera visible, sino solamente inteligible. Y nos vamos a guiar, por supuesto, por modelos heurísticos, pero en los niños de primaria seguramente deben de primero comprender o debemos de primero llevarlos por el camino de la abstracción hasta llegar
a esos conceptos de la matemática. Por supuesto, si seguimos el camino de Friedrich Nietzsche, nunca vamos a llegar a ningún concepto abstracto, porque él quiere que vivamos la riqueza infinita de la vida. Bien, voy a recomendar algunos libros entonces de matemáticas, de psicología del aprendizaje de las matemáticas, el primero, y los demás, pues algunos de divulgación de la matemática, otros de enseñanza de la matemática. Nada más por continuar con las ideas acerca de las reformas educativas. Y dejémonos guiar por esta pregunta, ¿conviene que un concepto como el de variedades bidimensionales esté en primero de primaria? O quizá los entusiastas compañeros, muy queridos compañeros de la cuarta transformación, yo no me incluyo entre esos, yo no pertenezco ni a la primera, a la segunda, ni tercera, ni a ninguna de esas, esos compañeros tan queridos que están haciendo tanto bien al país, pues quizá tengan mucho entusiasmo, pero hayan cometido algún error. Les recuerdo que cuando alguien se guía por la política, no está dispuesto a cometer errores. Todos esos políticos hablan mucho de autocrítica, pero su autocrítica no es más que autoalabanza disimulada. ¿Por qué a los políticos no les gusta la autocrítica y menos la crítica? Porque reconocer errores para ellos es equivalente a perder votos. El votante promedio, cuando ve que su héroe infalible ha fracasado, bueno, busca otro héroe infalible. Así son los que se dejan guiar por los héroes infalibles. Los que nos guiamos por la razón sabemos que podemos equivocarnos y que debemos siempre estar dentro de una disciplina crítica. Fuera de la disciplina crítica mora la ideología y el dejarnos guiar por los poderes extraños a los que estamos sometidos constantemente. Bien, entonces el primer libro que les voy a recomendar es este, Kemp, Psicología del aprendizaje de las matemáticas. Trae una sección donde nos habla precisamente de esto que les he comentado y establece un principio básico de la pedagogía que dice más o menos así: para proceder a los conceptos de orden superior, que son los más abstractos, para ascender sobre lo que se denomina escalera de Porfirio, para ascender sobre la escalera de Porfirio y llegar a los conceptos más abstractos, hemos primero de pisar los escalones que nos llevan hacia arriba, es decir, hemos de haber adquirido ya los conceptos menos abstractos. Para llegar al concepto de variedad bidimensional, si seguimos esta regla, que creo que los compañeros de la 4T no la siguen, para llegar al concepto de variedad bidimensional, primero hemos de tener el de superficie. Y para llegar al concepto de superficie, primero hemos de tener ese concepto como concepto matemático abstracto y no como una simple representación visual de unas manchas sobre una pared. Eso es o está bien para primera y primaria, pero para llegar hasta las variedades bidimensionales, pues hemos de subir toda la escalera de Porfirio. Y estos señores, pues no nos dan esos elementos en primero de primaria. Entonces, esa regla viene aquí, yo no la inventé, viene en la página 36 y considero que los compañeros de la cuarta transformación han de tener por ahí a sus ideólogos y a sus sabios que ya encontraron la respuesta a toda objeción posible, porque ellos se avienen a la regla que comenté, no aceptan errores. Aceptar errores es perder votos. Y hoy día, ante la posibilidad de que la cuarta transformación quede en el olvido, pues seguramente menos que nunca van a estar dispuestos a reconocer errores. Su única autocrítica es: lo he hecho todo bien, lo que pasa es que no me quieren por ello, no me quieren por ser tan guapo. Bien, lo que dice aquí en la página 36, aquí lo subrayé, miren, lo puse hasta en colorcito amarillo, dice así: el primero de estos principios fue establecido al comienzo del capítulo, es un capítulo sobre la formación de los conceptos matemáticos. Los conceptos de un orden más elevado que aquellos que una persona ya tiene no le pueden ser comunicados mediante una definición, sino solamente preparándola para enfrentarse a una colección adecuada de ejemplos. No es mediante definiciones cómo llegamos a los conceptos más elevados. Las definiciones se dan al final, como una reflexión, como un límite sobre nuestra experiencia, precisamente ese límite en el que quitamos todas las cosas que no nos interesan y tenemos solamente la abstracción que precisamos para seguir adelante. De otra manera, pues
no se entiende cómo se van a adquirir esos conceptos, pero bueno, dejémoslo ahí. El siguiente principio dice: puesto que en matemáticas estos ejemplos son invariablemente otros conceptos en las matemáticas, vuelvo al concepto de variedad bidimensional. En las matemáticas, cuando queremos ejemplificar el concepto superior, pues lo hacemos mediante conceptos de más bajo nivel, pero que también son matemáticos. La variedad bidimensional se ejemplifica, por ejemplo, con superficies, pero no solamente caben dentro del concepto de variedad las superficies. De hecho, es un concepto mucho más abstracto que permite la demostración y generalización de ciertos resultados. También nos muestra qué resultados dependen de una parametrización, etcétera. Pero necesitamos saber qué es una parametrización. Bueno, puesto que en matemáticas estos ejemplos son invariablemente otros conceptos, es necesario en principio asegurarse de que estos se encuentran ya formados en la mente del que aprende. Bien, creo que lo dicen todo esto lo que nos dice este señor Kemp en la psicología del aprendizaje de las matemáticas, en lo que viene a ser la formación de los conceptos. Y esto mismo nos lo van a repetir, esto que acabo de comentar, nos lo van a repetir todos los críticos en otro formato. Por ejemplo, en este nos van a decir que el saber erudito, el saber de los sabios, el saber de quienes escriben en las revistas de matemáticas y están haciendo avanzar el conocimiento en matemáticas, ese saber no es directamente enseñable en prácticamente ningún nivel. Debe de ser transformado para que pueda ser enseñable. Es decir, su contenido pedagógico debe volverse explícito. ¿Y cómo se hace explícito esto? Con ejemplos que remitan a conceptos ya conocidos y que muestren cómo se pasa de esos conceptos de su insuficiencia a la suficiencia de otros. El libro de Lakatos, Pruebas y Refutaciones, nos da un ejemplo de cómo se avanza por esta escalera de Porfirio en el caso del teorema de Euler acerca de los poliedros. Les recomiendo que lo lean, ya lo he recomendado muchas veces. Bien, pero no lo leen. Entonces, este librito, Aprendizaje de la Psicología de las Matemáticas, nos ayuda a comprender, nos da elementos para formarnos una idea crítica de lo que los compañeros, entiendo yo que entretenidos en sus revoluciones, están llevando a cabo también en el aula, la revolución del aula. Es lo que pretenden con su nueva escuela mexicana. Pero vamos a otras recomendaciones. Hay un libro que también me gusta mucho. Me gusta leer estos libros porque los ejemplos que ponen son maravillosos en ocasiones. Maravillosos. La geometría intuitiva de Emma Castelnuovo. Geometría intuitiva de Emma Castelnuovo. Emma Castelnuovo, la editorial es la editorial Labor. Creo que esta editorial ya no existe, o tal vez todavía exista, pero no sé. Este libro, por de mientras, es de 1966. No les dije la editorial de del de Kemp, es la editorial Morata. Y el libro es de 1900. Aquí dice 1900, primera edición de 1980. La que yo tengo es la reimpresión del 99. Pero vamos a Castelnuovo de nuevo. Si le quitamos el guardapolvo, pues el libro ya lo tengo un poco acabado, pero ahí está. Geometría intuitiva. Geometría intuitiva. Antes de pasar a una geometría racional, para seguir con la idea de la forma en cómo se adquieren los conceptos matemáticos, que puede estar equivocada, vamos. No es necesario que lo creamos. Si logramos encontrar otra manera de enseñar, pues bueno, y funciona, pues bueno. Si no, pues bueno también. Siempre podemos volver a los viejos métodos. Entonces, geometría intuitiva, porque para pasar a la geometría racional ya es una geometría de lo inteligible, no de lo visible ni de lo intuible. Una geometría intuitiva es una geometría en la que generamos nuestros modelitos haciendo dibujos que sean sensoperceptibles, dibujos, modelos de papel, como cuando hacemos un cubito, como cuando hacemos un dodecaedro de papel o de cartón, como cuando hacemos recortes para demostrar el teorema de Pitágoras con reacomodo de figuras, etcétera. Esto es lo que vamos a encontrar en un libro como La geometría intuitiva de Emma Castelnuovo.
Nuevamente, lo que se pone de relieve es el contenido pedagógico. Va a empezar con la geometría del plano, todo es geometría, descomposición y recomposición de las figuras. El capítulo que más me gusta es cuando habla del círculo y calcula las cotas para pi. Hay algo que siempre me ha parecido muy interesante en la física. Nosotros podemos calcular la expresión para la velocidad centrípeta o centrífuga, pero en este caso la centrípeta, con un razonamiento muy sencillo alrededor de una circunferencia. Pero para eso hacemos no una circunferencia, sino que aproximamos nos imaginamos el planeta Tierra como una circunferencia, pero la aproximamos con un polígono, con un polígono. Entonces hacemos un razonamiento ahí sobre principios físicos y luego hacemos, al final tendemos a cero el lado de los polígonos. Cuando tienden a cero el lado de los polígonos, el tiempo en recorrer la línea, pues se hace cero. El polígono tiene aristas, recorrer una arista equivale a invertir un cierto tiempo. En la expresión final, como hacemos que las aristas ya no existan porque es una circunferencia, hacemos que el tiempo tienda a cero y obtenemos la ecuación de la aceleración centrípeta. Es decir, como un límite de los polígonos con respecto a la circunferencia. Esa es una demostración muy, a mí se me hace muy bonita, aunque de rigurosa bueno, puede que no tenga nada. Pero se la recomiendo este libro de otra vez. Vamos a otro librito que también me gusta. Todos estos de matemáticas elementales son tan hermosos, se leen tan fácil y dan tantas ideas para compartirlas. Este se llama Tratado Metódico de Matemáticas Elementales de Gustav Holzmüller. Este es el tomo 1, son 3. El que más me gusta es el tomo 3, pero el tomo 3 ya no está hecho como que para la enseñanza en las primarias o secundarias, sino que ya, bueno, pues se requiere algo de cálculo. Y lo que más me gusta del tomo 3 es cómo expone la teoría del potencial. La teoría del potencial. Este nos va a hablar de aritmética, geometría, trigonometría y estereometría. Tratado metódico, que se los pongo, de matemáticas elementales por el doctor Gustav Holzmüller. Tomo primero, también es de la editorial Labor. Déjenme les digo cuál es el año. Este año, el libro es de este, ya también está viejito, del 26. Es del 26, pero todavía está excelente. Geometría, aritmética, trigonometría y estereometría. En aritmética, lo que más puede gustarnos es la representación, explicar cómo los números tienen diferentes representaciones, binarias, ternarias, cuaternarias, y pasar de una a otra. Han hecho divisiones, algoritmo de la división en base 3, no es igual que en base 10, porque los principios de división son distintos y además nos damos cuenta de algo. Nosotros ya hemos interiorizado, vuelto hábito, para volver a una de las viejas palabras del pragmaticismo de Peirce, hemos vuelto hábito el sistema decimal de los números. Y en su sí, el sistema decimal lo hemos vuelto hábito y cualquier número, si les digo 445, automáticamente lo pueden escribir en base 10, pero escríbanlo en base 3. No es tan fácil o es igual de fácil, solo que nos falta el automatismo. Debemos recordar que en muchos casos necesitamos que se vuelvan automáticos ciertos algoritmos para podernos avanzar más allá. Vamos al último, este no es didáctico, sino que es divulgativo, de Viaje con la Matemática, también de Emma Castelnuovo, solo que en este caso es de la editorial Trillas, Emma Castelnuovo. Este de Viaje con la Matemática también tiene un alto nivel pedagógico, aunque para gente que ya tiene adquiridos una serie de conceptos. En este caso, por ejemplo, nos habla de los fractales, nos habla de la geometría afín, nos habla de las burbujas de jabón, nos habla de muchas cosas que quizá en primaria no se puedan platicar, pero en otros niveles sí. Basta de creer que nuestros estudiantes son tontos simplemente porque nosotros como docentes no estamos realmente preparados, no tenemos la capacidad de comprender ciertos conceptos y no lo reconocemos. Somos como los políticos, no reconocemos nuestras carencias, no vaya a ser que nos digan algo.
Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Y ojalá esté totalmente equivocado y la cuarta transformación vaya por el buen camino.